vas a vivir acá y te la vas a pasar durmiendo, mínimo, mínimo, paga el alquiler. Digo, una parte. Una parte nada más. Bueno, ok. Hey, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Mujeres en STEAM. Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sol Berniers, que es licenciada en Artes por parte de la UBA y está finalizando la maestría de la UNTREF en Artes Electrónicas. Está realizando su tesis, que seguramente vaya a ser muy interesante, como la obra que estás viendo detrás, que es parte de su autoría. Seguramente te estés preguntando qué tiene que ver artes con tecnología y ciencias. Tiene mucho que ver. Por eso, esto es el capítulo que identifica la A de Mujeres en STEAM. Si siempre te preguntaste qué hacía esa A, es importante destacar las artes porque involucra un montón de procesos. Así que, ¿sabes cuál es mi recomendación de siempre? Anda a buscar algo para tomar, algo para comer y quédate a ver esta entrevista sumamente interesante que además estuvimos hablando de derechos laborales y sindicalización de parte del sector informático. ¿Lo vemos? Sol, mil gracias por tu tiempo y por las idas y venidas, perdón. Así que nada, bienvenida, digamos, a este ciclo de Mujeres en Team. Gracias Mariana por hacer este trabajo, por invitarnos y convocarnos a todas y generar este espacio de difusión y de diálogo también sobre diferentes experiencias, porque en base a las experiencias es que podemos transmitir nuestros recorridos o ideas y generar motivación también en otras compañeras. Así que felices, ya estuve ahí pifiando las entrevistas anteriores, así que maravilloso ese laburo porque la documentación también es importante, ¿no? Documentar, ¿no? ¿Qué tema? Documentar. A full, a full. Así que contenta de estar acá y poder apoyar. ¿Cuándo naciste? ¿Y dónde? Nací en el 86, así que ahí hace bastante, un poquito más de las chicas jóvenes de tecnología. Y nací en Lomas de Zamora, pero al poquito tiempo me vine para Avellaneda, así que yo siento como que gran parte mía es de acá de Avellaneda, obviamente con Urbano Sur. Mira de Brazatei, así que te digo, Ya cuéntame, está. capitanes del espacio para todos. ¿Y cómo era tu seno familiar? Mi familia es bastante chica, o sea, yo tengo obviamente mis abuelas, mis abuelos. Mi familia mi vieja es antropóloga, ella se especializó en lo que es antropología de internet y siguió con esa línea de investigación. Mi hermano, que es diseñador industrial, así que bueno, ahí estábamos también con la idea de construir y desarmar cosas y encontrar cómo crear nuevos mundos. Y bueno, y después tengo primos, mis tías, y bueno, familias, ¿no? Citas como influencias, tu mamá, tu hermana. En, Sí, sí, yo creo que los tres tenemos bastante similar algunas ideas con respecto de cómo construir cosas o desarrollar temas, o sea, de cómo pensar la profesión en sí mismo. Los tres investigamos, hacemos como búsquedas y también tenemos mucha conciencia del impacto social de lo que producimos, ¿no? Tanto en diseño industrial, en antropología, o sea, hay una cuestión de formarse profesionalmente de forma constante, ¿no? Como una continuidad del estudio. Mi hermano, por ejemplo, aparte de su carrera principal, tiene otras carreras. Mi madre también atravesó por diferentes carreras, ya sea de psicopedagogía, tiene conocimientos de periodismo, estuvo trabajando en el ámbito de periodismo en un momento. Bueno, yo particularmente estoy como en esa mezcla entre arte y tecnología, si bien me han interesado muchísimas cosas a lo largo de mi vida, desde el baile a la producción de textiles, no sé, no vamos a entrar en eso porque tenemos para largo, pero tenemos unas trayectorias y formaciones bastante diversas, ¿no? He tenido un abuelo que era médico y otro abuelo que era un trabajador de oficio de la parte metalúrgica, ¿no? Entonces también, y mis abuelas, mi abuela que también mucha línea de producción de cosas, de moldería, ¿no? Sastrería. Entonces, bueno, tenemos como diferentes conocimientos ahí pululando por el seno familiar. o sea, que como que está, digamos, la investigación, o sea, yo te escucho ahí, me pongo un poco más de atrás y digo, bueno, investigación, lo social, lo de construir y diseñar, aparece lo artístico, aparece lo Tal cual. metalúrgico, me imagino algo obreril.
Por el Sí, desde ya, fondo. bueno, acá en casa tenemos tornos, o sea, tenemos un conocimiento, creo que nuestro acercamiento a lo que es lo científico, ¿no? Parte de entender de que también el oficio en sí mismo y la parte técnica es un conocimiento que es importante. Entonces tenemos como esa mezcla entre académica y reconocimiento del oficio y del do it yourself, digamos, bastante mezclado, y yo creo que en la familia, si lo pensás a nivel general, tiene como esas diferentes influencias, digamos, ¿no? Em, Después, bueno, otras referencias científicas, tengo amigos y amigas en biología, o más tirando hacia la parte matemática, entonces, bueno, también una entra en contacto con esos conocimientos, si bien obviamente la parte más biológica no es mi fuerte, ni tampoco tanto matemática, pero los métodos de investigación o de acercamiento y de compartir el conocimiento los compartimos. Y ahí está bueno ese apoyo y esa red que se genera también con gente que vas conociendo dentro del ámbito, ¿no? Incluso, por ejemplo, en GOSH, que es Gathering Open Science Hardware, que es una comunidad en la que participo, y el año pasado estuve en una residencia de Brasil, también tenemos como varios contactos con otras compañeras y compañeros, también a nivel regional, sobre cómo pensar la ciencia y el conocimiento abierto. Así que también, o sea, hay como varios nodos de conexión. Hay bastante, hay bastante. Y, y cómo empezaste a construir, digamos, esta carrera? O sea, ¿qué es lo que estudiaste en la secundaria? ¿Tuviste algo de las artes, algo técnico, algo nada que ver? Bien. Bueno, la secundaria fue genial porque en realidad mi secundario es bachiller mercantil, o sea, súper contador. Aprendí a hacer tipo, los trabajos de oficina, de gestionar una empresa. Y sucedió que en el secundario yo bailaba mucho. En ese momento estuve en ballets, entrenaba casi 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, contemporáneo sobre todo, y folclore. Y resulta que mi colegio lanzó una competencia de hacer la página web del colegio. Esto sería el año 2000, 2001. Y dije, bueno, voy a participar. Porque tenía cierto conocimiento, tenía las máquinas en casa siempre hubo bastantes computadoras, por suerte. Y participo, presento una propuesta. Gano, y con eso me financiaban 2 años de pagarme un curso. Y cualquiera diría, bueno, genial, computación, presentaste la página web, lo que vas a pedir es computación. No, yo fui a unas clases de contemporáneo, no rojas, lo que quería era bailar. Entonces, mientras estaba ahí en la formación, digamos, comercial mercantil, también hacía la parte artística, y tenía medio como hobby la parte tecnológica. Finalmente lo que terminé decidiendo cuando ya llegaba el cierre del colegio secundario, las artes. O sea, me gusta mucho el aspecto creativo de las artes y poder decir otras cosas con otros métodos, y también la posibilidad de potencialidad creadora, ¿no? Y bueno, me anoté en la licenciatura de artes de UBA, yo siempre pensando mucho en danza y en performance. Obviamente es re teórica la de la UBA. No es como que una sí tiene más materias prácticas, ¿no? Obviamente tienen la parte teórica, pero mucho enfoque en lo práctico por cómo es la conformación de la universidad en sí. Y Artes UBA, que es en Puan, en Filosofía y Letras, tiene otra impronta más de análisis crítico, de, este, de estéticas, de formación de pensamiento teórico. Bueno, y llegué ahí yo pensando que iba a ser arte de danza, después de haber, obviamente también, uno piensa si hace la carrera a nivel formación universitaria o si la hace también dentro, sobre todo cuando bailas, si la haces en un ballet o llevando algún tipo más de aspecto práctico. Yo audicioné para varios ballets, audicioné por ejemplo para el Colón, para la parte de contemporáneo, y cuando me estaban diciendo los tiempos que uno tenía que dedicar a nivel físico de entrenamiento era muchísimo, y no había un tiempo suficiente para poder formarte a nivel universitario. Y eso era muy importante para mí porque tengo una familia, o sea, por lado de mi madre, soy segunda generación porque ella es la primera de su familia que se recibe. Por el lado de mi padre soy la tercera generación porque mi abuelo ya había sido médico y estuvo en la universidad, creo que hasta se recibió con honores. Este, entonces, bueno, era como para mí la parte de la universitaria y de formación institucional era importante.
Seguí con la carrera de artes. El segundo año de la carrera de artes teníamos muchos trabajos prácticos, íbamos a ver muchas obras. Siempre tuvo mucha impronta de ver tanto películas, como de diferentes tipos, como de la parte de teatro. Y circulaba mucho por el teatro off. Y yo decía, bueno, escribo tanto para los parciales, para los trabajos prácticos, ¿y dónde queda esto? Pues no lo recibe la persona artística, queda en mi TP adentro de la universidad. Y yo siempre como queriendo socializar el conocimiento, una línea que se mantiene a lo largo del tiempo, y dije, vamos a crear una revista multimedial que la vamos a entregar gratis en CD. Y en ese momento, ya dicen qué año era, sería 2004, 2005, empecé a convocar a mis compañeras, a mis compañeros, para publicar en esa revista que entregaba casi mensualmente, con un PDF interactivo que yo generaba en la máquina, lo pasaba a los CDs, los imprimía y los repartía en el centro de estudiantes. Y Buenísimo. ahí empezó Ámbar, que fue un proyecto tecnológico tipo blog, sitio web, después terminó obviamente en formato web directamente, y que en uno de los mejores momentos que tuvimos éramos 22 personas, trabajábamos ad honorem, pero sí lo que teníamos eran muchos convenios, por ejemplo con Siglo XXI, nos daban libros, íbamos a las entradas de teatro y eso para personas que están estudiando y que están haciendo su carrera profesional, es súper importante. Muchas de nuestras compañeras, de las que estuvieron en este proyecto, y que realmente yo siempre las menciono, y estoy muy alegre de haber podido compartir ese espacio de producción conjunta, lograron después estar en áreas de gestión, ya sea de marketing y gestión, de difusión, de community manager, como que nos sirvió también para explorar ciertos aspectos técnicos de la comunicación digital en conjunto, y bueno, fue por ahí. Entonces, bueno, ahí aprendí como toda la gestión de dominio, de server, de manejar el WordPress, pasamos por Joomla, pasamos por Blogspot, no, bastantes migraciones tuvimos, eh, y bueno, y ahí fue como toda la parte artística, digamos. Ya para los últimos años, yo fui representante estudiantil en la UBA, entonces me candidateé después de algunas situaciones, me candidateé, y bueno, con nuestra grupa salimos estudiantes por la mayoría en junta departamental. Hicimos una propuesta de un evento que se hizo también con otras personas, eran más o menos un equipo de 10 personas, gestionando el primer encuentro internacional de estudiantes de artes en el 2010. Eran 5 días, 2 sedes, con una línea artística y de exposiciones y una línea teórica. La parte teórica, que teníamos ganas de abrir todo el campo de las artes. Entonces, por ejemplo, trajimos a personas que eran de los pueblos originarios para hablar de cómo concebían la vida con el arte, y también trajimos personas de videojuego, ¿no? Indagué y conseguimos un compañero, Nicolás Biondini, que él vino a hablar de cómo creaba un juego. Yo quedé reenganchada por el aspecto tecnológico, porque también a nivel software tiene ciertas complejidades que a veces no vemos, ciertas complejidades a nivel artístico-técnico que a veces no vemos, ¿no? Entonces, bueno, quedé en contacto, y cuando en un momento que en mi vida profesional estaba buscando un cambio laboral, le escribí a él también, como le escribí a otros, diciendo que estoy buscando un trabajo de forma activa, y me recomendó para videojuegos, y ahí entra la industria, digamos, propiamente dicha de lo que es tecnología. Y bueno, y ahí podemos seguir hablando, pero Pero, más o menos ese fue el trayecto de formación, y después, bueno, hice la maestría. pero digamos, antes de entrar a la maestría, ¿no? O sea, vos mencionaste, o sea, hiciste todo el camino de las artes, pero mencionaste que estabas bastante en contacto con la tecnología. En ningún momento, digamos, porque se te ve con mucho empuje de que indagás, investigás y te metés a hablar con personas, ¿en ningún momento fue exclusivo, digamos, esa ganas de meterte en la parte tecnológica? Dijeron, no, pero ¿qué hace una mujer acá o no? Nada que ver.
No, yo creo, en arte justamente pasa casi todo lo contrario, tenemos muchas compañeras mujeres, entonces es como cierta dinámica. Sí notaba de que por ahí el acceso a determinados aspectos tecnológicos me costaba un poco más, en el sentido de que tenía como que indagar o como que tenía que llegar a ciertos espacios y tratar de negociar en esos espacios y era mucho más dificultoso. Incluso en algún momento en ese tiempo había tenido una oportunidad de trabajar específicamente en tecnología, así sea haciendo contenido, subiendo banners, etcétera, y vi que se priorizó a otra persona, ¿no? Varón heterosis. Nada. Igual en ese momento, yo en ese caso particular sentí que había otros aspectos que estaban siendo considerados que pasaban por otro plano, ¿no? Nada, son situaciones que uno va atravesando, si bien, o sea, en ese momento claramente uno no lo percibe, y también depende mucho del fuego que una tiene, por eso también se le cuestiona a las compañeras cuando, bueno, y no te diste cuenta en ese momento, y no, mi foco está puesto en otro lado. Tal vez ahora, haciendo una retrospectiva, te das cuenta de ciertos aspectos o de ciertas intenciones o situaciones que se dan, y es importante reverlas, pero no detenernos ahí, sino como continuar y pensar qué es lo que quisiéramos ahora. O sea, yo soy más como de, bueno, reveamos la propuesta, obviamente está mal o sucedió esto, bueno, no me complejizo, lo continúo, o si es algo que realmente necesito complejizar, voy a abordar y tratar de encontrar alguna solución con las herramientas que tengo hoy, ¿no? Sería sumamente Pero sí, justo, digamos, analizar los conocimientos y toda la experiencia y la historia de la Sol de ahora a la Sol de hace 10 años atrás. Es como, es muy injusto con vos, es muy injusto con todas nosotras, digamos. Otra vez ahí aparece el mandato de, o sea, no puedes salir, ¿viste? O cómo no te diste cuenta o te diste cuenta mucho. Es como, no. tal cual, o te das cuenta tarde. A mí igual hay varias veces que me doy cuenta tarde. O sea, yo reconozco que a veces como, ¿sabes qué? Esto ahora viéndolo así, y me ha sucedido que una revisa obviamente con nuevas perspectivas su vida y la trayectoria y también su vida personal. Y, por ejemplo, había una cosa puntual que sí me molestó con respecto a situaciones, fui y la hablé. O sea, la hablé hoy, dije, bueno, voy a hablarla. Y dije, mira, hablé a la persona con la que tenía esa situación, digo, me sucede esto, necesito que lo veamos en conjunto. Y a partir de ahí fue como, sí, yo también sentí, o sea, ahora lo que lo pienso, también me sucedió lo mismo, y como que charlamos esa situación y se descomprimió, fue como, bueno, listo, esto no va a pasar acá, está bueno que lo hablemos, está bueno que las dos personas reconozcan esa situación, continuemos. O sea, es como, y me parece bueno plantearlo porque es una comunicación asertiva, es una comunicación en la que vos te podés respetar a vos misma nuevamente después de haber pasado por una situación, la otra persona también recapacita y se lleva a un acuerdo. Entonces esas cosas yo las valoro realmente bastante, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Sí. Este, Y entonces, bueno, volviendo un poco al punto anterior, conseguiste este laburo que fue más del palo de tecnología, y eso, digamos, sí. se abrió un poco el campo para elegir la maestría, o ya tenías pensado de antes querer continuar tus estudios para ese lado. Claro, mira, cuando termino la carrera siempre es como que uno tiene, bueno, terminé la carrera y ahora qué hago, ¿no? O bueno, consigo trabajo, obviamente conseguir trabajo de arte es muy fácil y todo el mundo se llena de plata con arte, mentira. Pero está esa mirada, esa mirada es uno de los estereotipos con los que cargamos, pero obviamente es un arte teórico, yo lo que quería cuando era representante estudiantil era poder ampliar el campo laboral y que tuviéramos un fuerte enfoque en eso para que no sea siempre como docencia o investigación. Y yo realmente quería salir de investigación, me encanta investigar, pero no quería estar atada a un programa que pudiera tener ciertas restricciones o estar bajo determinados intereses a futuro de los que yo no pudiera como intervenir, acceder o determinadas cuestiones, ¿no? Porque yo me imaginaba ciertos escenarios y no eran muy interesantes y bueno, lamentablemente también todavía los aspectos de inversión en ciencia e investigación siguen siendo desvalorados y eso es realmente una lucha que tenemos que dar. Entonces, al plantear como la salida de eso, dije, bueno, me gustaría algo de mi área, obviamente, pero también que sea como, que me permita tener un nivel de vida mínimo, básico de supervivencia. Y bueno, en ese camino encontré la parte tecnológica,
pero no había planteado de seguir con un posgrado o alguna cuestión. Yo cuando me graduó fue en 2012 aproximadamente, 2012, 2013, entre el título y eso, y recién la maestría la hago en 2017, o sea, mucho tiempo después. De hecho, la maestría la encontré como de casualidad, en un momento en que me sentía muy frustrada a nivel profesional en el trabajo. Dije, no, esto no está resultando porque me estoy encontrando con ciertos problemas de reconocimiento. Bueno, qué es lo que estoy necesitando? Un reconocimiento de formación, de conocimientos técnicos, etcétera. Y en ese momento encontré la maestría haciendo búsquedas por internet. Estuve muy dudosa entre la maestría de datos y de lo que era todo el tema de Big Data. Y finalmente encontré la maestría de Tecnología y Artes Electrónicas y dije, es acá, es esto. Sí, Y hoy el bueno, programa es una cosa hermosa. es esto, y me enteré un día antes, 1 o 2 días antes del cierre. Trabajé, armé todos los documentos, pedí a mi secretaria académica de la carrera de grado, con la que yo he tenido siempre muy buena relación, recomendaciones, todo, y logré entrar. Así que fue un gran hallazgo, y de hecho durante esos 2 años fue una de las instituciones en las que mejor me sentí en términos de formación institucional, porque obviamente la formación institucional y educativa tiene sus cuestiones, siempre se puede estar mejorando, y creo que está bueno pensarnos también en planos multidisciplinarios, y justo en la maestría ha sido esto. Un grupo de trabajo y de estudiantes súper interdisciplinario, docentes con diferentes experiencias, desde, bueno, también electrónico, comunicativo, y bueno, nada, fue una de las grandes experiencias. De hecho, logramos, esa camada en particular, logramos cursar en 2 años todo, o sea, éramos re fanáticos, y fanáticas, y bueno, nada, fue realmente muy, muy satisfactorio. Ahí me encontré con la parte electrónica y de hardware, que por ahí a nivel tecnológico era un ámbito que yo todavía no había indagado. Ahora lo único que me falta es infraestructura y ya estamos, que también es otro mundo que me fascina, me encanta. Sé muy poco, pero bueno, ahí capacitándome, también siempre es importante. Y bueno, ahora estamos en proceso de tesis de la maestría, esperando que se desarrolle. Y, y bueno, y justo, mira, el año pasado me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, ¿y después de la maestría qué vas a hacer? Y también queda como una cosa de, bueno, siempre tengo que estar haciendo algo, que siempre lo estoy haciendo, pero es como que siempre se espera de que des un paso más, y muchas veces una se ve reflejada en otras compañeras, que obviamente siempre estamos como ultra capacitándonos. Yo creo que no hay mujer de tecnología que yo le pregunte que no haya tomado un curso en el último año, o ido a un evento, o hecho algo. Porque aparte ya de por sí el ámbito tecnológico tenemos mucha capacidad de ser autodidactas, es algo como una habilidad súper clave, y tolerancia a la frustración, otra habilidad necesaria, resiliencia, y bueno, me parece que todas las compañías siempre estamos formándonos, pero terminando carreras. Y eso también es como cuando llegas a cierto punto donde tenés, qué sé yo, 8 años de experiencia en el sector, ya indagaste por 20.000 ámbitos, eh, y tenés como un nivel de posgrado, decís, bueno, ¿qué sería? Por ahí me sucede lo mismo que cuando terminé la carrera, que hoy te digo, no avanzaría con otra formación, y por ahí en 5 años nos encontramos y te digo, Mari, ¿sabes qué? Me anoté en un doctorado. Podría pasar. Pero bueno, de momento no hay planes, primero la tesis. No, bueno, a ver, yo estaba pensando, ¿no? Esto de que estamos todo el tiempo capacitándonos y eso también se refleja en una búsqueda de, me acuerdo siempre, viste, cuando muestran los datos que dicen, bueno, las mujeres, no sé, qué sé yo, en el ámbito legislativo o cualquier otro ámbito, cuando se habla de paridad, dicen, las mujeres siempre se capacitan otro pasito más porque siempre están obligadas a demostrar que saben algo o que son especialistas en algo. Pero por otro lado, veo que, no, o sea, nos negaron dos cosas fundamentalmente en la historia. El deseo y el saber. Entonces, ¿cómo no tener toda esa vorágine por estar constantemente aprendiendo? ¿No? Es como, Tal digamos, cual. una forma un poco más linda, un poco más feliz, no me gusta esa palabra, pero
un poco distinta de ver, digamos, ese deseo de aprender. Porque, a Sí, ver, no es que vos te formaste porque, bueno, voy a ver qué onda. O sea, estás hablando de un montón de cosas que hiciste, como que las disfrutaste, las exploraste, te vas metiendo. Y eso para mí es una batalla. sí, Hay que desde conquistar ya. que está ganada siendo mujer, digamos. eh, no nos Sí. podemos negar, digamos, ese aspecto de estudiar o de disfrutar algo. Tal cual. Sí, yo creo que tiene como dos líneas, ¿no? Una esto bueno, si lo hago desde el disfrute es válido. O sea, es como decir, bueno, me tomé mis 5 años para poder redisfrutar y reconectarme nuevamente con algo, pero también como un nivel de exigencia que nosotras mismas nos ponemos muchas veces. De hecho, creo que somos más exigentes con nosotras que con cualquier otra persona. Y bueno, obviamente eso genera situaciones, a veces disfrutables, a veces no, porque obviamente una vez el trabajo realizado y lo que uno va, cómo va creciendo y es maravilloso. O sea, yo creo que es como genial. Yo miro en retrospectiva, no digo los 8 años, pero o sea, todo el último tiempo que he trabajado, digo, wow. O sea, me vuela la cabeza de poder haber aprendido y haber tenido ciertos privilegios que ahora trato, obviamente, con la docencia también de compartir y de generar que otras personas se acerquen a otros espacios, también desde la militancia y el activismo. Entonces, bueno, también es una responsabilidad y es interesante también pensarlo así. Sí me ha sucedido mucho esto de ver que una tiene muchísimo trabajo o formación en comparación con otras personas. Mm. Y a veces es un poco frustrante también eso, porque no está bueno compararse, pero también está bueno pensar cuáles serían las situaciones de equidad. ¿No? O como, por ejemplo, ciertas mujeres que han tenido cierta trayectoria en el sector no han accedido a determinados espacios. O se les vedan, o por sesgos, también no terminan siendo valoradas, y lo digo por muchos casos de jefas mías que he tenido. Yo también, por ejemplo, en muchos casos de trabajo he ingresado a, a trabajos específicamente para el tema de licencias de maternidad, ¿no? He tenido 2 o 3 ocasiones en las que he ingresado a determinados roles o a determinadas cuestiones por licencias de maternidad y bueno, he visto varias situaciones complejas que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces también es para pensarnos nosotras en ese sentido a nivel profesional de cómo se dan esas situaciones. Y, digamos, en todo este camino que estuviste desarrollando, ¿citarías algún mentor, mentora, alguien que te haya inspirado? Con inspiraciones, justo lo hablaba con mi mamá, que obviamente como la primera referente, ¿no? De antropología, internet, todavía hoy seguimos discutiendo, discutimos sobre temas de algoritmos, de sesgos, entonces siempre es un diálogo interesante. La comparto con amigas también para que discuta con otras, pero bueno, siempre está muy actualizada ella y he encontrado muchos debates, pues también lo- hay algunos que se arrastran desde los 90, es la verdad. Pero también a mí no me gusta idealizar o romantizar espacios. Ujú. Lo he hecho. Y es importante también como pensar de que no hay un blanco y negro y no hay un mundo perfecto, si bien nos encantaría, sería genial pensar en algunas cosas, pero también nos aburriríamos. Pero pensar también de que hay como una escala de grises y que hay momentos en que es como cuando armas algo, ¿no? Lo armas y primero tenés el boceto, tenés como las primeras etapas y va a tener bugs y va a tener problemas y lo vas a testear y lo vamos a iterar y hasta que sale. Entonces es lo mismo ahora, estamos en ese proceso y nos tenemos que dar cuenta que estamos en ese proceso y que no siempre va a ser todo perfecto y que a veces nos vamos a equivocar. Entonces es un poco eso, entonces el tema de inspirar o idealizar me cuesta un poco, si bien yo reconozco que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los movimientos de mujeres Ujú. y las comunidades que a mí me inspiran. Yo siempre que voy a una marcha se me eriza la piel, o sea, realmente es como que me pasa mucho por el cuerpo, probablemente por el tema de bailar y por altos niveles de empatía que a veces destrozan, pero hay mucha cuestión con el colectivo en general que me conmueve. También tengo, por ejemplo, referentes, sobre todo del último tiempo de la maestría, de mujeres que son súper trabajadoras, que se dedican,
vos las ves con sus placas de electrónica todos los días, y yo digo, wow, ¿cómo hace? ¿Viste? Entonces, a mí esos niveles me generan mucha admiración, o compañeras que, por ejemplo, hacen gestión de los nodos de tecnología que te mencionaba antes. Entonces, bueno, reconozco muchas mujeres que solo por su día a día ya me inspiran. Decir, bueno, estás bancando acá este espacio. O incluso mujeres que están en unos lugares que son muy complejos y que son ingratos, ¿no? En el sentido de que poder dar la lucha o decir determinadas cosas, no siempre tenemos el camino, no tenemos el camino allanado. No tenemos el camino allanado y alguna lo tienen que ocupar en algún momento, y por ahí las primeras que lo ocupan o las primeras que están en esos espacios reciben poco apoyo, y sé que es un problema para algunas de esas compañeras, sobre todo ya vienen pasado también por roles. En la industria trabajé de project manager la mayoría de las veces, entonces también el rol de project manager tiene sus cuestiones, ¿no? Como mando medio, y después, bueno, también trabajé de gerencia y demás. Entonces hay algunas situaciones en las que una se encuentra a veces en ciertas dinámicas en las que no le gustaría estar, y en las que le gustaría romper, pero no siempre se puede. Y por eso decía el tema de los grises Ujú. y de formación. Hoy, sin duda, estoy más inspirada por mujeres artistas a nivel latinoamericano que buscan como hackear o encontrar otro tipo de producciones tecnológicas. Así que bueno, estoy bastante enfocada en eso, y seguramente me seguiré movilizando por otras compañeras y demás, pero sin duda los colectivos y comunidades y los movimientos de mujeres que reclaman desde sus tierras hasta sus hijos, hasta la educación, creo que es todo, ¿no? Esos son los que más me conmueven porque muestran una unidad. Y hablando de, bueno, de reclamar espacios, de voces, de luchas, de distintas luchas, esa parte de la unión informática, cosa que es bastante tabú, es tabú Es directamente, tabú. es tabú en informática. eh, Primero por ignorancia, después porque el conglomerado de informática es muy particular al respecto a otros sectores de trabajo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué es importante habitar esos espacios? ¿Y qué le falta a informática? Te tenía un millón de preguntas, ¿viste? Sí, y es un tema por el que podría hablar horas. O sea, ya estoy hablando un montón, yo no sé, pero y podríamos ahondar en cada uno. Yo estoy haciendo como medio por la superficie para que nos dé el tiempo para todo. Bueno, el sindicato. El sindicato yo me afilio en mi segundo trabajo en tecnología, en el año 2015, así que ya tengo 5 años en el sindicato. Yo mantuve mi afiliación pasando por las diferentes empresas. ¿Qué es lo que sucedió con el sindicato? ¿Cómo es que lo conozco? Lo conozco en la segunda empresa en la que trabajo, porque había personas delegadas ahí. Ujú. Entonces digo, mira, acá hay personas delegadas. Éramos 300 personas en la empresa, 70 PMs, la pesadilla de cualquier persona. 70 PMs, y después todo, no me acuerdo exacto la cantidad de personas en QA, en desarrollo, en contenido, pero éramos muchísimas. Em, y bueno, trabajamos ahí. Había un reclamo que tenía que ver con los salarios de otros compañeros y compañeras, y estaban muy activos la parte de delegados. Bueno, sucedieron un montón de cosas en esa empresa, ¿sí? Desde casos como lo que te decía, de licencias, vi gente trabajando en escritorios mientras caía agua de goteras encima del escritorio y estábamos con baldes. Vi compañeras con muchos niveles de estrés. O Mm. sea, un nivel de estrés, el PM ya de por sí tiene cierto nivel de estrés, que logra manejar de la forma que puede, eh, así como todos en la industria. Y bueno, se sucedieron muchísimas cosas. Me termino afiliando a los 5 o 6 meses de entrar a esa empresa, creo. Si bien ya tenía contacto y activismo, digamos, como un poco antes, pero por cuestiones de cómo era la situación, o sea, de las 300 personas, creo que en ese momento éramos 20 o algo así, afiliadas, y era poco, o sea, como en comparación era poco. Pero la verdad es que veía a los delegados trabajar, que hoy son parte del consejo directivo del sindicato, que empezaron a trabajar, o sea, desde ahí,
en la sindicalización, empezaron ellos dos solos y después empezó a generar todo y logramos llevar los reclamos justos. Logramos, por ejemplo, que nos sacaran del sindicato de comercio y nos pasaran al sindicato de la Unión. Logramos los reconocimientos de sueldos, reconocimientos de guardias pasivas. Bueno, se fueron logrando muchísimas cosas y yo realmente, como lo viví desde la experiencia, de tener a alguien ahí con la que dialogar directamente y que me representara, y con la que también quejarme si no estaba de acuerdo en algo, y con visitas del secretario general del sindicato a la empresa. Entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento. Yo creo que en el sector de informática es importante tener un sindicato. Yo sé que venimos con una historia de algunos sindicatos que han logrado cosas, pero también hay otras situaciones de corrupción, de denuncias, de continuidad de ciertos perfiles dentro de los sindicatos, sin recambio y sin formación. No digo que sucedan todos, pero sí ha habido casos. Entonces, lo que necesitamos es pensar nosotros como profesionales, las mujeres profesionales del sector, los hombres profesionales del sector, ¿qué quisieras para la industria? O sea, yo quisiera que los beneficios que te ofrecen no solo en una empresa, te los ofrezcan en todas, que haya menos rotación y desgaste, porque lo que hacemos es rotar, porque tenemos, obviamente, altas demandas de performance, altas demandas de productividad, pero rotamos para poder cambiar o de seniority, de salario, y eso se podría llegar a regular con un convenio colectivo. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que regula ciertas cuestiones. Te dice, por ejemplo, cuáles son los seniorities que existen, cuáles son los pisos salariales, te habla sobre las guardias pasivas, si estás usando otro idioma, pues también eso se debería reconocer. Si tenés un título de grado, que te lo reconozcan y te lo paguen, que haya guarderías, o sea, si tenés guardia pasiva o guardia activa, si vos te llevas el celular a tu casa, que te paguen por eso, porque vos estás atento al celular. Obviamente, una cosa es guardia pasiva, como bueno, si suena, y otra cosa es cuando suena y que lo tenés que atender. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra parte profesional deberían estar reguladas y deberían estar como establecidas, y que no dependa de una cuestión de negociación individual o de oportunidades que podés llegar a acceder, que una empresa que tiene guardería o lugar de lactancia digas, ay, sí, qué suerte, que te ofrezca la hora social, que te ofrezca el gimnasio. ¿Por qué debería depender de que vos tengas suerte de acceder a esa empresa que tiene esos beneficios y no poder regularlo para todos? Y además el reconocimiento profesional. Una vuelta estaba hablando con un amigo desarrollador y me decía, bueno, no, pero no importa, mientras en el recibo diga que soy desarrollador frontend, está todo bien. Digo, ¿qué dice tu recibo? ¿Lo viste? Le digo. Y se fijó y decía mantenimiento. Creo que ya eso, o sea, yo, aunque sea por la dignidad de que me diga mi puesto real, es importante eso. Eh, bueno, obviamente hay otros sindicatos en el sector que tienen que ver con la actividad. Somos 4, yo el otro día justo hice unas publicaciones y recomiendo también ver investigar un poco, porque realmente cada una tiene su experiencia. Eh, Hay varios sindicatos en el sector. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo la personería gremial. Nosotros tenemos dentro del sindicato una línea de que en todas las empresas en las que estamos tenemos alguien que represente al sindicato. Un delegado o delegada. Siempre es más difícil los primeros, porque es como que te expones mucho. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, lo que me sucedió al tener que rotar de tantas empresas, yo pagaba mi afiliación por separado. Es un bajo costo, o sea, no es algo como excesivo, digamos, porque también está eso, le voy a dar la plata al sindicato. ¿Qué hace? Bueno, hacemos muchas cosas. Por ejemplo, llevamos las sillas, en medio de la pandemia, llevamos las sillas para las personas que lo necesitaban, no tenían problemas de columna, o las empresas que nos habilitaban a llevarle a todas las personas, lo llevamos. Hacemos, bueno, trabajo social, hacemos mucha formación. La mayoría de todas las personas que están en los roles más no quiero decir claves porque claves son todos, son desde la persona que está afiliada hasta el secretario general. Pero las personas que están en secretarías también están en una actualización constante y damos clases. O sea, hay muchos de nuestros roles que dan clases también como una forma de poder ampliar las oportunidades. Tenemos también, qué sé yo, asambleas anuales donde vemos los balances del sindicato y vemos los números que se manejan.
Entonces hay ciertas cuestiones que para mí son muy importantes dentro del sindicato y que hemos hablado, y también, por ejemplo, cuando tengo discrepancias las puedo plantear. Y también tenemos mucho acompañamiento y conciencia sobre determinados aspectos, si bien como vos decís, el mundo informático es súper amplio, y tenemos compañeros para todos los gustos, pero hay algo en lo que coincidimos con la mayoría, al menos de los que integramos el sindicato, y es que nosotros estamos acá por buenas condiciones laborales y dignas. Entonces, a partir de eso, trabajamos. Y queremos también, como yo el rol que ocupo en el sindicato, estoy en la parte del consejo directivo como vocal. Me habían ofrecido en su momento colaborar en alguna de las secretarías o estar en una de las secretarías, y en ese momento no me sentí cómoda ni con tanto tiempo como para abordar esa responsabilidad y con todo el compromiso que se merece eso. Entonces tomé otro compromiso, que era el de poder estar en el observatorio de informática y poder investigar ciertos temas que impactan en nuestro sector. Nuevos roles, investigar cuáles son las métricas que necesitamos, cuáles son los siguientes campos que se van a abrir. Por ejemplo, hay una estrategia que utilizan las empresas, es por ejemplo cambiar los nombres de los puestos, para simular como que te están aumentando el puesto, que estás en un mejor leadership. El seniority ya no parecía demasiado humo, ¿no? Porque Tal nadie cual. sabe qué hace un semi-senior, ¿no? Para todos es diferente. Tal Eh, cual. y No, no, el no. tema del salario es un tema, no sé, como íntimo. Como si fuera que... Aparte no lo hablamos, no decimos cuánto cobramos. O sea, yo lo digo abiertamente, pero también es muy difícil para los demás compañeros y compañeras decir cuánto cobras. ¿Por qué? O sea, hoy tenemos dos, digamos, ¿cuál es el tema para poder decir, bueno, cuál es nuestro aspecto salarial en general en el sector informático en Argentina? Primero, no tenemos acceso a todos los recibos de sueldo. ¿Por qué? Porque depende de la empresa, se encuadra en un sindicato, o, no sé, o quedan fuera del convenio, o se encuadran en la Unión Informática o en otro sindicato. Entonces, lo que sucede ahí es que no hay una fuente unificada donde vos digas, este es el salario, el recibo de sueldo, y este es el sueldo que cobra una persona que tiene este rol de semi-senior en tal cosa. Al no tener eso, tenemos otras alternativas para poder recabar toda esa información, porque al estar distribuido y no saber en qué sindicato estás, podríamos estar encuadrados, no sé, por ejemplo, la gente que trabaja en bancos, pero en la parte informática, están encuadrados dentro de la línea bancaria. Claro, sí, sí, No sí. tenemos acceso a esa información. Hay dos principales reportes hoy, digamos, dentro del rubro informático. Igual recomiendo ir a Obreros de los Bytes, que es un libro de la UNCI, que habla un poco sobre la caracterización del sector y los diferentes sindicatos. Tenemos, bueno, el reporte de Sysarmy, que parte de lo que responde la comunidad, pero obviamente esto tiene ciertas fallas o problemáticas, en el sentido de que, bueno, depende de qué es lo que respondas, ¿no? Yo podría alterar esos números respondiendo de determinada forma, si bien, nada, los tratamientos de los datos y la metodología de búsqueda. Y tenemos por otro lado también la CESI, que hace sus informes de la Cámara Empresaria. Pero esto es solo la Cámara Empresaria que conforma la CESI, que puede pagar la cuota de la CESI, y que tiene ciertas características particulares, que es qué es lo que quieren pagar para la gente. Entonces, ahí tenemos como diferencias de intereses y problemáticas para recuperar esos datos. Realmente es algo que a mí me encantaría tener, porque nosotros también en el convenio lo que tenemos son los pisos, porque consideramos las pymes, no solo las multinacionales. Entonces, bueno, igual, por ejemplo, para saber qué es lo que hace un semi-senior, debería estar ahí, y si no, la empresa debería tener sus propios roles establecidos y poder decir, este es el rol de semi-senior, Sí, tiene mediana autonomía y una o dos personas a cargo. siempre te falta algo. Vas a la evaluación de desempeño y siempre te falta algo. Pero yo ya hice lo que me dijiste en la anterior evaluación. No, Tal bueno, cual. pero eso, Exacto. y a ver, al estar solo, sola, sole, digamos, pidiendo por un aumento de sueldo, una revisión de sueldo, que vos sabés, le preguntaste a tu... O sea, lo que más indigna es que crean que entre nosotros no hablamos cuánto cobramos. Entonces sabemos que estamos cobrando mal, sabemos con respecto al mercado, porque todos tus amigos son informáticos también, entonces sabés que hay una disparidad terrible, y encima te dicen
que no hacen ese tipo de aumentos o no que estás bien. Es como te infantilizan. Y vos sola tenés que ir a pedir eso. Es un montón. Es un estrés Sí, gigante. es un estrés enorme y aparte haciéndolo de forma colectiva, no solo te beneficias, vos lo haces con el conjunto, podés ver determinados problemas. Me ha sucedido de tener gente a cargo que cobraba el doble de lo que cobraba yo. He visto mujeres líderes también en esas situaciones, y por situaciones donde se filtró info, de repente toda la empresa se daba cuenta de que una líder que estaba hace 10 años cobraba la mitad de sueldo de de un hombre que había entrado hace 5 meses. Entonces son situaciones complejas, pero también tiene que ver con esto que vos decías de la performance, ¿no? Por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? En cuarentena, que estamos todos haciendo teletrabajo, que de repente, bueno, podríamos tener todos home office fijo. Sucedió de que realmente podíamos trabajar así, pero no, mejor hacerte viajar y gastar plata para que tengas menor poder adquisitivo, bueno, ciertas estrategias que tienen que ver con eso, y de control también, ¿no? De control de producción, pero lo que sucede en pandemia es que por más de que estemos en un rubro que tiene mucho movimiento, porque obviamente tecnología sigue moviéndose, en la mayoría de los casos, o sea, no conozco muchas empresas que estén en una situación excesivamente complicada, hay algunas que un poquito más, por lo general pymes o más chicas, pero es un rubro que está creciendo y que va a seguir ampliándose y que necesita mano de obra. ¿Cómo puede ser que en ese contexto estemos con miedo de perder los trabajos, con miedo de no hablar? Yo, por ejemplo, si bien bueno, soy nueva en esta empresa, no he hablado con mis compañeros de los salarios o del sueldo. Sí lo he hablado con las compañeras y compañeros del sindicato. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de más de 100 personas hablando sobre paritarias. Porque ya de por sí las paritarias son en dos momentos puntuales. No es como que si en todo el momento. Deberíamos poder evaluar eso en perspectiva. Pero bueno, se ha establecido así como dos momentos de paritarias. ¿Y quién está debatiendo su salario en los chats o con sus compañeras y compañeros de trabajo? No lo sé, o sea, no tengo visibilidad de eso. Pero sería interesante pensar cuáles son nuestras prácticas de reclamo conjunto, ahora que estamos más aislados, aisladas con respecto a esto. Y también por más de que estemos en este rubro que es tan importante y que tiene un montón de cuestiones de crecimiento que va a seguir, es una gran industria, ¿por qué tenemos miedo de quedarnos sin trabajo? O sea, creo que muchas compañeras y compañeros están teniendo esto de, bueno, no, mejor no reclamo porque en la situación en la que estamos, a nivel económico, social, global, que obvio, uno lo tiene en cuenta y creo que nos afecta, o sea, sí sea consciente, inconscientemente, eso está en nuestra cabeza, como diciendo, todo lo que vemos día a día nos afecta en ese sentido de reclamo, pero también hay una contraparte que se está aprovechando de eso. De ese, bueno, no hablemos ahora porque como está todo, me van a decir que no. Cuando hay varias empresas del sector que pidieron ayuda, aunque no la necesitaban, para poder pagar los salarios. Entonces, es algo para debatir y llevar a cuenta, sobre todo porque hay muchas leyes que favorecen, la ley ley de teletrabajo, nosotros estuvimos involucrados también haciendo investigaciones y promoviendo eso. Eh, Tenemos la ley de economía de conocimiento, por ejemplo, bueno, nada, tiene un montón de variables con respecto a eso, pero yo creo que el gran punto de sindicalizarse es, primero, el respeto a la profesión y a lo que uno hace. Y aprender un poco más de educación laboral que no tenemos y que a todos nos falta, y me incluyo, y entender de que esos espacios de reclamo, de negociación, también los tenemos que ocupar. Porque, por ejemplo, hay una investigación, después la busco y te paso, que tiene que ver con las mujeres sindicalizadas tienen mejores condiciones laborales que otras compañías que no lo están. ¿Por qué? Porque estás apoyada en una estructura. Yo muchas veces dentro del sindicato digo, no puedo participar de la misma forma que participan algunos compañeros varones. Me encantaría. O sea, no parte del grupo en sí, sino de mis situaciones de tareas de cuidado, de estar metida en 20.000 cosas, pero de otras cuestiones que a veces yo no me siento como que podría estar tan activa como otros compañeros, si bien hago mi activismo y mi formación y mis colaboraciones de la forma en que es mejor y estratégica también para el sindicato.
Entonces, si nosotros estamos planteando un mundo feminista, un mundo inclusivo, un mundo donde todos podamos tener acceso a determinados trabajos, sabemos que el trabajo en tecnología sería algo importante para tomar. ¿Cómo nos independizamos económicamente? ¿Cómo establecemos nuestras jornadas laborales para que la tarea de trabajo sea equitativo, para que las tareas de cuidado también sean equitativos, para que nos dé tiempo para estudiar, para formarnos, para cuidar, pero para cuidar también con los compañeros que se dediquen a eso, para que no sea 2 días del compañero tomando una licencia de paternidad? Entonces, ¿cómo planteamos eso si no estamos en un espacio que para mí es clave? Porque el trabajo no solo es el eje, digamos, no diría final, pero el eje final de nuestra educación y es el eje inicial de nuestra libertad económica. Entonces, en ese conocimiento y en esa independencia económica que necesitamos para poder acceder a determinadas cuestiones, a un bienestar, a una buena calidad de vida, a poder no tener que estar atadas a otras situaciones, me parece que el sindicato es un lugar clave en ese punto. Decir, bueno, si yo quiero construir para el mañana, yo necesito estar en el lugar donde se debate cuáles son nuestras condiciones laborales, cuánto es nuestra jornada. Podríamos perfectamente estar trabajando 6 horas y generar trabajo para otro turno que vengan más personas. Ya sé que falta gente en la industria. Podríamos generar eso y generar más puestos de trabajo. Pero no, estamos haciendo frilos. Estamos haciendo un montón de otras cuestiones que además nos estresan y no tenemos en cuenta también, por ejemplo, las cuestiones de RT, de salud en términos de corporales, visuales, bueno, el símbolo de las de sistemas, los anteojos, ¿no? Entonces, bueno, hay el túnel carpiano, tenemos un montón de cuestiones y que deberíamos también abordar y pensar a largo plazo. ¿Cuándo se jubila una persona informática? ¿Sabes que yo, la diferencia, ¿no? Digamos, como el cambio de eje, mi viejo es metalúrgico, y yo me acuerdo que mi viejo está todo el tiempo diciendo, me faltan 15 años, me lo acordaba, ¿viste? Me faltan 10 años. Y yo nunca pensé, digamos, en la jubilación. No es que yo tenga 30 años, ¿no? Pero es como que pienso que cuando llegue la edad, no creo que haya algo así como tal, como jubilarse. Creo que voy a trabajar todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Yo creo que vamos a seguir con cierto trabajo, pero está bueno pensar cuáles serían nuestras condiciones. Yo he visto mucha gente salirse del sector y decir, ya no soy más PM, me pongo una cervecería. Ya no soy más PM, me pongo una venta de kayak, ¿me entendés? O sea, a ese nivel. Entonces también hay una cuestión de que en estos términos de productividad y de estar cambiando y la tecnología que es propio, o sea, nuestro, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, si nos actualizamos, estamos bien. O sea, es como que, bueno, tenemos que actualizar los dispositivos, nosotros también en conocimiento, pasamos de PHP, Vue.js, Angular, vamos a React, venga, ¿no? Todo vamos cambiando, vamos switchando. Pero también ese switcheo, ese cambio constante, tiene una repercusión de desgaste, ¿no? De cansancio, porque es la frustración que decíamos, ¿no? Esto de estar iterando todo el tiempo, de estar experimentando, es súper maravilloso cuando te compila y no tira error, pero también tenemos como otros problemas. este, entonces, bueno, ¿en qué momento nos cansamos? O también, por ejemplo, estos roles de educación y alfabetización digital. Ahora, por ejemplo, estaba escuchando de que aumentó la cantidad de phishing, o por ejemplo, el caso de Banco Galicia, que cerró sus cuentas de redes sociales porque la gente caía en compartir sus claves y, bueno, las estafaba. Eso tiene que ver con alfabetización digital. ¿Y por qué no estamos también como cubriendo parte de esos roles opuestos? El desafío que tuvo que enfrentar la docencia este año con respecto a poder adaptar y utilizar herramientas sin, por ejemplo, una metodología de una metodología, digamos, tecnológica, en el sentido de, bueno, qué herramientas podría llegar a utilizar, etcétera. No tenemos que haber estado dentro de la industria como en algún aspecto colaborando con eso. Son preguntas que me hago, ¿no? Entonces, bueno, como pensar esos roles y la jubilación y nuestro futuro, porque vivimos mucho en el ahora y en la actualización, pero sí, bueno, ¿qué quiero hacer yo cuando llegue a los 50? Yo, o sea, lo estoy pensando, soy muy joven, pero yo pienso así como
Digo, a mí me gustaría estar jubilada con mis amigas, siendo feliz, viajando por el mundo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿No? Pero también las condiciones, sabemos que las jubilaciones tienen una historia muy particular acá en nuestro país. Bueno, ¿cómo prevemos eso? ¿Qué estrategias pensamos? Porque es ahora, que tenemos 30, que tenemos 20, a los 30 tenés como la energía y cierto conocimiento como para decir, podría llegar a ser por acá, tal vez no, pero empecemos por acá. A los 20 tenés mucha energía y pilas y estás a full. Entonces, bueno, pensar esos caminos y qué es lo que queremos a nivel laboral. Yo estoy en el sindicato justamente por eso, ¿no? Para decir, bueno, cuáles son las condiciones laborales que quiero, no solo para mí, sino para las demás personas y cómo quiero que se construya la industria. Y en ese sentido, tanto los aspectos de la parte de desarrollo social del sindicato, la parte de formación, la parte de poder hacer un reclamo interno y también trabajarlo. Por ejemplo, he tenido muchísimas experiencias dentro del sindicato que me reafirman el poder estar ahí y continuar apoyando. Obviamente hay algunas discrepancias que se han trabajado y se resuelven, y además tenemos como una, yo al menos percibo esto, ¿no? A nivel, haciendo una generalización, como que, bueno, no, y ellos se tienen que encargar de hacer esto. Esas personas se tienen que encargar de esto. Esperamos todos el aumento del sindicato de comercio cuando estamos en esos conveniados así, y decimos, bueno, a ver, ¿y cuándo llega? Bueno, a ver, ¿qué hacen? Y no. Para mí parte del otro lado, de voy a un espacio, lo ocupo y genero esa sinergia. Entonces, bueno, la verdad es que los debates de paritaria son súper interesantes porque vos ves a las personas delegadas y a las afiliadas diciéndole al secretario general, no, pedí más porque sabemos que el cliente tal está en esto. O no, fíjate con tal cosa porque tenemos cierto conocimiento de cómo funcionan nuestras empresas que podemos transmitir para después hacer los arreglos. Y esto obviamente debe ser algo que genera resquemor en el sector, porque es como, bueno, van a poder posicionarse, van a poder hablar entre todas las empresas, vamos a tener un convenio que no permita estas fluctuaciones de beneficios, y también por lo que se le dio una personería gremial a otro sindicato que no tiene un convenio colectivo de trabajo. Tiene convenios, pero con instituciones, no tiene un convenio colectivo de trabajo propiamente dicho, y se le aprobó la personería gremial 2-3 días antes de que se fuera al Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo de la gestión anterior. Entonces, bueno, yo particularmente en el caso yo siempre sugiero como que todo el mundo haga su experiencia, investigue y se fije cuál es la experiencia y la representación que le cabe, ¿no? Hay gente que le cabe más el cooperativismo tecnológico, hay otras personas que prefieren hacer freelance o emprendimientos o asociarse con amigues, y hay otras que prefieren ir a las empresas de diferente tamaño o desarrollo, ¿no? Entonces está bueno pensar de, bueno, ¿qué es lo que quiero yo y cómo me quiero construir? Pero también pensar de que si no podemos defendernos y nos exponemos mucho individualmente, ¿cómo lo hacemos? Yo recibo muchas consultas que tienen como, por ejemplo, me quiero pedir una licencia por tal cosa, ¿qué es lo que hacemos? O suceden estas cuestiones de acoso laboral, cómo se procede, no hubo un aumento. Además nosotros ahora no hablamos de aumento, hablamos de recomposición salarial por inflación. Es eso, hace rato estamos hace 2 años estamos diciendo recomposición salarial, porque no es aumento. Esto es otra cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, como que hay muchas cuestiones ahí para debatir, y tal vez por creer de que estamos ahí en la cultura del ping-pong, de que podemos ir a jugar un ratito al ping-pong, decimos, no pasa nada, mirá lo bien que me tratan, y después no te das cuenta que te quedaste 2 horas trabajando porque te dio culpa jugar al ping-pong. Entonces, bueno, yo realmente estoy muy, muy satisfecha con el sindicato, y trabajando en ese sentido. Sé que sindicalismo para muchas personas es mala palabra, pero para mí es como una parte clave de que mi recibo de sueldo diga project manager y no mantenimiento. Valorando todos los oficios y demás, porque las tareas de cuidado, ya se ha visto en esta pandemia que al final eran esenciales. Sí. Si vos tuvieras que decirle a una chica, a un chique que quiera meterse en el palo de la tecnología, en el palo sindical también podríamos decir, o en las artes electrónicas, y piensa que no puede hacerlo,
¿Cuál es tu consejo? Mi primer consejo para entrar en tecnología es que pensemos de que hay muchos roles que hoy tenemos que ni siquiera estaban pensados en su momento. O sea, se fueron creando roles y cada vez se necesitan diferentes perfiles con diferentes habilidades, entonces cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad podría llegar a entrar en el sector. En el sentido de que necesitamos roles diferentes, no el endiosamiento de un solo camino, como si, bueno, solo podés programar, ¿viste? Y a veces como que uno se imagina que, bueno, es solo programación, y tenemos todos los roles asociados y también roles creativos. Hay roles que están mirando, o sea, cómo es la performance de los términos que se utilizan para publicar algo. Entonces, yo vengo, obviamente, he tenido a lo largo de la carrera como esa inquietud de decir, bueno, soy de artes. O sea, yo dije en un momento, dije, no, los equipos me van a mirar como diciendo, vos sos de artes, andate. Y también el arte da cierta impunidad para decir ciertas cosas de otras formas y de divertirse, y es por eso que me gusta. Como decir, bueno, vamos a crear algo nuevo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, romper con esa idea de que si haces una carrera, haces solo eso. Tengo muchos compañeros y compañeras de letras, de ciencias sociales que se han metido acá. Obviamente lidiamos con ciertas situaciones el síndrome del impostor, ¿no? Pero decimos, bueno, estamos acá, si estamos acá es por algo. Entonces, me gustaría que cualquier persona que esté hoy formándose en secundario, en universitario, entienda de que el sector tecnológico está abierto a diferentes perfiles que puedan ser críticos, analíticos, que piensen qué es lo que están utilizando. Yo, por ejemplo, en la cátedra en la que doy clases en la UP, siempre les digo, tienen libertad de herramienta. Puedo usar cualquier herramienta, obviamente milito la parte de software libre, pero también entiendo que en términos de poder conseguir trabajo a nivel laboral, van a necesitar, por ejemplo, usar herramientas privativas. Y además también les digo, hay herramientas que hoy se están utilizando para maquetado, que no vamos a promocionar porque todavía no te pagan el espacio, pero cuando paguen, por ahí las promocionamos. Hay herramientas que hoy se utilizan para acercar los lenguajes de diseño con respecto a los de programación, que no existían cuando yo empezaba en el sector. No existían en 2015, no existían en 2014. Entonces, esto va a cambiar. Lo que necesitamos es una habilidad de adaptación, de ser curiosos, de pensar alternativas y con eso ir formándonos. Entonces es eso, que no se queden con que una sola carrera es la que les define el futuro profesional. Una es lo que quiere construir y lo que puede también, porque bueno, el acceso obviamente repercute mucho y es en lo que estamos trabajando todas. Estamos generando comunidades y estamos generando nuevas formas. Sin duda tenemos que generar nuevas formas de producción y de relaciones al interno de las empresas y del sector y de la industria. Vamos por ese camino, pero bueno, mientras tanto, está bueno de que sientan esa curiosidad y que se acerquen a las comunidades y que pregunten y que se manden, ¿no? Como decir, bueno, a ver, en uno de los trabajos prácticos que desarrollaban también mis estudiantes, estaban haciendo sitios web. Y yo hagan un sitio web de lo que no van a hacer en la industria. No sé, de mitología latinoamericana, de difusión de temas que no sepamos. Y bueno, y estábamos mirando Behance en clase. Digo, ¿qué ilustración te gusta sobre esta mitología? Tal, una persona en Rusia, que era peruano, un ilustrador, estaba en Rusia. Bueno, le vamos a escribir así puedes usar esa imagen y usarla para tu trabajo. No, ¿cómo le vamos a escribir a alguien de Behance? O sea, no. Bueno, le escribimos en clase, nos respondió y le dejó usar y estaba feliz de que otra universidad en el otro lado del mundo estaba usando su imagen, y eso tiene que ver con hacer redes. Y eso tiene que ver con, el no ya lo tengo que construir un sí. Bueno, si no es esta vez, será otra vez. Pero la experiencia que quedó para los estudiantes fue, o sea, tratar de proponer, tratar de conectar con otras personas, tratar de difundir otros temas. Finalmente resultó premiado y tuvo una beca después este proyecto, así que creo que fue una experiencia clave y también es algo que está bueno incentivar. Como decir, bueno, anímense porque es esa. La última pregunta, a pesar de que ya hablamos de un montón de cosas, y esto puede extenderse eternamente hasta el infinito.
Sí, No te has preguntado y que te hubiese gustado que te pregunte. no, hay como muchas cosas que podríamos preguntar y abordar. Yo creo que hay dos puntos que a mí me gusta repensar, es cuando me decidí a decir, bueno, tengo que aprender un poco más de programación. Em, ¿Qué roles ocupé en general en la industria? O sea, si bien fue más project manager, como dónde pasé, y lo que estoy como investigando a nivel arte electrónico y digital, que me parece que son temas como copados, no sé. Si querés te los cuento. Pero eso una hora más. Nada, te quería agradecer enormemente por todas las cosas que estuviste contando. No, nos súper extendimos, pero a mí me parecía sumamente necesario extenderse en las partes que nos extendimos. Y bueno, nada, contenta de poder transmitir todas las cosas que hablaste acá y poder escribir sobre ello. Dale, de una, yo feliz de que me hayas invitado, de poder estar ahí apoyando todo lo que es Mujeres en STEAM y difundiendo, obviamente, nada, espero no haber fuimos por muchos lados, entonces es como muy complejo, después podemos ir por otros lados más, o charlar un día de lo que quieras, o invitamos a artistas electrónicas y hacemos una mesa de debate, que sería algo súper interesante, pero nada, feliz de que más compañeras se visibilicen, de que esto quede como documentado, que vayamos avanzando en ese plano, e incentivar más personas, porque es en ese contacto de decir, bueno, ¿qué industria queremos construir en términos tecnológicos? Y también las posibilidades creativas, que es el aspecto como artístico, fundamental, ¿no? Para, para disfrutar estéticamente el placer que también nos quitaron, ¿no?